Gustavo Vaz Prada fue el cuarto de los 6 hijos de Eduardo Vaz y Sara Prada. Nació el 31 de enero de 1894, médico político y revolucionario zapatista, originario de Tlalnepantla, Estado de México. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a Zacatecas y después a Guadalajara, donde recibió su educación primaria. Su padre murió cuando tenía 11 años. Acompañado de su madre, que era profesora de francés, se trasladó a Toluca y se inscribió al Instituto Literario, aprovechando que su tío, don Emilio, era maestro y posteriormente fue director del colegio. De 1908 a 1912 cursó estudios de bachillerato con excelentes profesores, como lo fueron Rafael García Moreno, Isidro Martínez, Anselmo Camacho, Felipe Villarrelo y Juan Garza, entre otros. Fue en el Instituto Científico y Literario de Toluca, donde en 1912 concluyó los estudios preparatorianos. Un año más tarde, y con el grado de sargento, Vaz inició la carrera en medicina, con una beca que le concedió el Colegio Militar. Participó en la oposición contra la dictadura huertista y en 1914 se incorporó a la revolución con las tropas de Vicente Navarro, en la Sierra de la Cueva, en el Cerro del Ajusco. Su primer hecho de armas fue en el campamento del Águila, a las órdenes del general Francisco Pacheco, uno de los principales hombres de las fuerzas de Emiliano Zapata, cuya confianza logró obtener. También participó en los combates de Cuautla, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xochimilco. Fue en 1915, poco antes de cumplir 21 años y al triunfo del Plan de Ayala, cuando lo habilitaron general de la Brigada y ciudadano para ser designado por primera vez gobernador revolucionario del Estado de México, cargo en el que permaneció aproximadamente un año y que aprovechó para reorganizar la maquinaria administrativa, regularizar los cursos escolares, reestructurar el Instituto Científico y Literario, emitir papel moneda para hacer frente a los gastos del gobierno y repartir por primera vez en el Estado tierras a los campesinos, siguiendo el ideal zapatista. Fue gobernador hasta el mes de octubre de 1915, cuando las fuerzas carrancistas tomaron el control del Estado de México. En 1916 renunció a su grado de general zapatista para continuar con sus estudios de medicina. En 1920, siendo Gustavo Vaz pasante de medicina, realizó por primera vez en México suturas vasculares en el laboratorio de fisiología de la Escuela de Medicina, como práctica para una tesis profesional. El 1 de mayo de ese año obtuvo su título como médico cirujano y partero. Además, recibió la toga del Colegio de Cirujanos de Filadelfia. Poco después se incorporó como integrante a las principales instituciones científicas del país, de Estados Unidos y de Europa, entre ellas la Academia de Cirugía de París. A un año de haber concluido sus estudios se desempeñó como catedrático de la Escuela de Medicina y como internista en el Hospital Juárez. En 1922 obtuvo su oposición a la cátedra propedéutica de la Escuela Nacional de Medicina y de Ginecología en la Escuela Médico-Militar. Posteriormente, en 1925, Gustavo Vaz realizó estudios sobre la cirugía del aparato digestivo en Rochester, en Harvard, en Boston y en el Hospital de Chicago. Entre 1926 y 1927 visitó Europa, donde tomó cursos de perfeccionamiento en las clínicas quirúrgicas de la Sorbona de París y en instituciones de Alemania, Bélgica e Italia. El 11 de octubre de 1935, Gustavo Vaz fue nombrado director de la Escuela Nacional de Medicina y al mismo tiempo de la Escuela Médico-Militar. Ese año fungió como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Además, en 1938 creó el Servicio Médico Social para los estudios de medicina. En 1938 fue electo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la crisis universitaria restableció el orden, reorganizó las dependencias administrativas universitarias, integró al personal directivo y docente de las instituciones y creó el Pentatlón Deportivo Universitario. En 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho lo nombró secretario de Salud y Asistencia. Durante su ejercicio, se construyó la mayor red hospitalaria del país, incluyendo el Centro Médico Nacional y los principales institutos científicos médicos, como Cardiología, Nutrición y el Hospital Infantil, entre otros. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 1952, nombró al Dr. Gustavo Vaz director de la Industria Química Nacional, donde se elaboró la vacuna Salk para abatir la poliomielitis. En septiembre de 1957, Gustavo Vaz tomó posesión como gobernador del Estado de México, en cuyo ejercicio destacó su trabajo en favor de los campesinos, el acrecentamiento de la hacienda pública, la creación de los ejércitos del trabajo. Favoreció el crecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México
la UAM, dándole íntegramente 30 hectáreas del cerro de Cuautepec, donde construyó el estadio y las primeras facultades. También impulsó el desarrollo de la educación en todos los niveles. Concluyó su mandato el 15 de septiembre de 1963. En 1970, cuando Gustavo Vaz conmemoró sus 50 años de vida profesional, el entonces gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, le otorgó una medalla de oro. 6 años después, en 1976, el Partido Revolucionario Institucional lo postuló candidato a la senaduría por el Estado de México, cargo que ocupó hasta septiembre de 1982. Durante ese periodo, el 5 de octubre de 1978, recibió en manos del presidente José López Portillo la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga la Cámara Alta. Los últimos años de su vida los dedicó a la medicina y a ilustrar a las nuevas generaciones de políticos. Murió en la Ciudad de México el 12 de octubre de 1987. Una parte de sus cenizas fue esparcida en la Laguna del Sol del Nevado de Toluca, siguiendo sus instrucciones, y la otra fue inhumada en la Rotonda de los Héroes Ilustres de